es Gustavo? Yo soy un ecuatoriano que Larrea. me defino como un humanista, un ecologista, un defensor de los derechos humanos, que he estado vinculado desde mi juventud a las causas de la inclusión económica, social y política. Perfecto. Y Gustavo, ¿por qué decidió postularse a la presidencia en esta ocasión? Porque frente a una crisis del tamaño de la que vivimos, creo que es un momento en que hay que arrimar el hombro para sacar el país adelante. Pero también porque democracia sí en las elecciones de hace un año y meses atrás para alcaldes, prefectos y concejales tuvo una significativa votación, se convirtió en la segunda fuerza política del país y la primera fuerza de la centroizquierda. Por lo tanto, democracia sí iba a postular un candidato y los dirigentes provinciales y nacionales y cantonales plantearon mi candidatura. Y la candidatura y acepté el reto de representar a nuestro movimiento en esta contienda electoral. Perfecto. En un súper breve resumen, Gustavo, ¿cuáles son las 3 principales propuestas de su campaña? La primera es reactivación económica. Construir una autopista para el desarrollo económico del país. Desarrollo económico con inclusión social, desarrollo económico sustentable con respeto a la naturaleza. La segunda es la reforma educativa. Hay que hacer una reforma de todo el sistema educativo, tanto para la formación en valores humanos como para que la educación sea un instrumento para mejorar las condiciones de vida de nuestras familias. La educación en nuestro país no está vinculado a la producción ni a nivel urbano ni a nivel rural. El bachillerato general unificado fue un rotundo fracaso. Hay que tener un bachillerato técnico, especializado, diversificado, adaptado a la realidad ambiental, cultural y productiva de cada cantón del país. Se requiere una reforma universitaria también. El examen llamado ser bachiller impidió que cientos de miles de jóvenes accedan a la educación superior, cuando lo que se debió hacer es modernizar la educación universitaria, mejorarla y abrir las universidades a la gente. Más ahora cuando es posible hacerlo a través de cursos en semipresencial, a distancia, con textos, a través de televisiones online, radios online, a través de medios virtuales. Por lo tanto, creo que eso es clave en la educación. Y finalmente una reforma del Estado, una reforma al tema central que afecta al país, que es la corrupción. Yo digo que la pandemia de la corrupción tiene su COVID, y ese COVID es la ley de contratación pública. Ese COVID enferma y azota toda la contratación pública. Hay que cambiar esa ley y hacer una ley de contratación anticorrupción. Perfecto, Gustavo, muchísimas gracias. Me quedan muy claras las propuestas. Ahora, Francisco y Kevin van a ampliar un poco más cada uno de los temas para saber los cómo. Porque está planteado lo que queremos hacer. Ahora quisiéramos que nos explique los cómo y vamos a ir abordando cada una de las temáticas. Entonces, les dejo con los chicos. Gustavo, muchísimas gracias y cualquier cosa estamos a las órdenes. Igual le voy a pedir que nos ayude, por favor, al final con su número telefónico si de pronto se nos queda alguna cosa pendiente para poder molestarle en adelante. ¿Cómo no, Vivi? Un gran gusto y un abrazo. Candidato Larrea, muy buenas tardes. Gracias. ¿Cómo está? Adelante, Pancho. Sí, gracias. Candidato, buenas tardes. Bueno, conmigo vamos a abordar un poquito lo que son los temas económicos. De ahí parte un poco mi pregunta, la primera, dada la coyuntura que se está viviendo actualmente. ¿Usted está de acuerdo, señor Larrea, con el programa de negociación, con los acuerdos de financiamiento que se implantaron con el FMI? Me parece que es un avance haber logrado un acuerdo. Lo que me parece mal es que el programa del FMI es un programa que plantea no implica la reactivación de la economía, la activación productiva, sino la recesión. Tener una política de impuestos es recesiva, pero tengo absoluta claridad y conciencia de que se requiere financiar el déficit. Y financiar el déficit tiene que buscar mecanismos
concretos de financiamiento. Creo que uno de ellos, y muy importante, es la recaudación tributaria, tanto de evasión tributaria en el Ecuador supera de largo los 5.000 millones de dólares anuales, según los expertos. Si nosotros recuperamos de esos 5.000 millones, 1.600, 2.000 millones, no necesitamos subir el IVA. Y es una medida no recesiva. Por lo tanto, creo que el paquete que el fondo plantea es un paquete que en las condiciones actuales no le conviene a la economía ecuatoriana. Nosotros impulsaremos Parece que hubo esos que han problemas sido con... afectados, desde luego, por la pandemia y la crisis. Sí, candidato, parece que hay un poco de interferencia, un poco de problemas con su conexión. No escuchamos la última parte. Usted nos mencionaba que las condiciones en las que se acordaron estas situaciones con con el FMI, desde su administración las podría rever, las podría reconformar. ¿Es así? ¿Le escuchamos bien o no sé? Total, sí, totalmente. Las redefiniría porque son medidas recesivas y no de activación económica. Yo propondría un paquete alternativo de reactivación de la producción, del empleo en el país. No implicaría aumentar el IVA en concreto, implicaría cobrar mejor los impuestos a la renta y al IVA, impulsar una lotería tributaria para mejorar la recaudación del IVA y crear una cultura de pago al IVA, pero también una política de control y de cobranzas del impuesto a la renta. Acordémonos que la economía ecuatoriana, si bien está sufriendo una recesión, tiene áreas de la economía muy dinámicas, como el área agropecuaria. Estamos mejorando incluso niveles de exportación de cacao, de bananos, y el país tiene elementos productivos importantes, pero no vamos a salir de la crisis con medidas recesivas, sino medidas de reactivación productiva. Candidato, yo estaba revisando un poquito el plan de trabajo de Democracia Sí, y entre eso decía algo que me parece interesante, que es recuperar la salud y la seguridad social precisamente. Entonces, ¿usted tiene un plan con puntos concretos y realizables para un poco recuperar el sistema de la seguridad social que ha sido tan golpeado últimamente, ha sido visto como la caja chica del gobierno? Viola la ley cuando no se le da autonomía a la seguridad social, cuando pasa a ser el organismo del Estado, el representante del Ejecutivo, el que maneja la seguridad social. Esto no puede seguir en el país. En ese sentido, tienen que tener representación los trabajadores, tienen que tener representación los empresarios, de lo contrario, y los jubilados. De lo contrario, tendremos siempre a la seguridad social como caja chica del gobierno y como políticas además de corte populista. Cuando el gobierno anterior amplió la seguridad social a los hijos de los afiliados, lo que hizo es demagogia, porque se triplicaron las atenciones en la seguridad social sin financiamiento. Creo que ahí hay que cortar eso. Cada hijo de un afiliado le cuesta la seguridad social $1.25, que paguen $1.25 los que quieren atención para sus hijos y los que no paguen. Pero hay que financiar eso y no puede financiarse con el mismo dinero de los jubilados. Sí, hay que hacer una reforma a la seguridad social. Pero no solo ahí, hay que hacer una reforma convirtiendo al BIES en banca de primer piso, un banco que opere. Y yo creo que el Estado, que le debe algunos miles de millones al día, aunque ya hay una promesa de pago, yo haré un convenio de pago y entregaré el Banco del Pacífico para el Seguro Social, para que sea un banco de primer piso, donde los trabajadores tengan sus cuentas corrientes, tengan su tarjeta de crédito solidaria, para que el banco dinamice la economía y el IES tenga utilidades y no ande prestando la plata de los trabajadores, como pasa ahora, a los pocos, al Estado fundamentalmente y a uno que otro banco privado. Porque con los dineros de los activos se juega permanentemente diría yo, en el manejo financiero, en desmedro de los trabajadores. Pero es un punto muy importante, además de eso, de la modernización de toda la estructura del Seguro Social, la modernización del área hospitalaria. Es una barbaridad que el Estado gaste cada año 400, 500 millones de dólares, el Estado, la Seguridad Social, en medicinas,
de las que se pierden el 20% entre las bodegas y las farmacias del IES y el 20% porque caducan. Los proveedores y los que ganen el concurso tendrán que entregar las medicinas a los pacientes. No han el trabajo de medicina y no. Sí, parece que tenemos un poquito de problemas con la conexión. Se le corta algunas intervenciones. Bueno, para seguir avanzando, candidato, en cuanto al empleo, ¿cuáles son los puntos claves que usted considera que desde su administración se podrían fortalecer para la generación de plazas de trabajo? Hay que fortalecer la creación de plazas de trabajo, fortaleciendo las pequeñas, medianas unidades de producción, servicios, comercio, las unidades agropecuarias. La agricultura genera empleo y requiere, ¿qué requiere el agricultor? Crédito, asistencia técnica, agua de riego, apoyo en la comercialización. Todos los sectores que conforman la economía, que son más de 2 millones de micro, pequeñas y medianas empresas, son un pulmón de desarrollo. A eso, ahí hay que apuntar la economía, a fortalecer ese enorme, diría yo, este enorme músculo que tiene el país en la producción, en los servicios, en el transporte. Ahí se crea empleo. Si la mitad de las unidades de producción del país, producción, servicio, transporte, genera un solo puesto de empleo, has generado más de 1 millón de puestos de empleo. El Estado no puede ser y no es generador de empleo. Es absurdo seguir engordando el Estado. Al contrario, hay que tener un Estado ágil, austero y no un Estado de rendimientos micro, pequeños, medianos y grandes del país. ¿Cómo precisamente desinflar el tamaño del Estado sin afectar el empleo de los servidores públicos, candidato Larrea? Bajar todo lo que es jubilaciones de los empleados públicos, no llenar las vacantes. Todos los que son contratos temporales, no llenar las vacantes, sino donde sea imprescindible hacerlo. Es decir, ir hacia una política de recorte gradual del tamaño del Estado. Vamos a abordar un poquito los temas de sociedad con mi compañero Kevin. Encantado. Buenas tardes, Gustavo. Sí, como le decía a mi compañero, vamos a abordar algunos temas de sociedad, entre ellos la salud. Quería preguntarle cuál es su postura frente al Código Orgánico de la Salud que fue vetado recientemente. En su caso, ¿hubiese hecho lo mismo y cuáles son sus observaciones frente a este código? No lo hubiera vetado. Creo que el código no atiende el problema fundamental del país, que es la salud preventiva y curativa, el trabajo epidemiológico, toda la atención primaria de salud, epidemiología, salud preventiva, salud curativa básica, que se debilitó en el régimen anterior cuando se cerraron los subcentros de salud. Nosotros creemos que el Estado, el país, el Ecuador entero, era un ejemplo en su sistema de salud preventiva y curativa básica. Dieron de médicos, la mayoría de ellos epidemiólogos. La pandemia nos mostró que la salud es un derecho. ¿Qué hubiera pasado si hubieran privatizado la educación y fuese una mercancía? Que cientos de miles de ecuatorianos hubieran tenido mucho más afectación, hubieran tenido decenas de miles de más de fallecidos porque no hubieran podido pagar la salud. Por lo tanto, hay que fortalecer el sistema de salud en sus dos áreas, el sistema de salud preventiva, curativa básica y epidemiología, y el sistema hospitalario. Ese tema, que es el tema central de la salud pública, no lo trata el código, lamentablemente. Parece que vivimos tapados los ojos, cuando ese es el problema central. Mucha gente enfermó porque tuvo que ir a los hospitales cuando debió ir a los subcentros de salud que se desmantelaron en la década pasada. Por lo tanto, nosotros tendremos una política de salud pública que atienda la salud primaria como prioridad. Segundo, el Código de la Salud plantea un tema importante, que es que cuando una persona embarazada, una mujer embarazada, tenga problemas en el embarazo, esté obligado el hospital a atenderlo. Probablemente el texto no sea claro,
Pero lo que sí es claro es que es inadmisible que una persona que esté en riesgo de su vida no sea atendida en un hospital. Es decir, tiene que haber atención hospitalaria. Es más, creo que el país requiere que el aborto en caso de violación sea legalizado. Yo soy partidario de eso, porque creo que la joven, la niña violada es doblemente víctima. Víctima de la violación y víctima de tener que obligatoriamente tener un hijo del violador. Que sea un derecho y una facultad de la mujer si es que tiene o no el hijo, pero no se puede criminalizar el aborto en caso de violación. Perfecto. Ahora, en cuanto a educación, que es uno de sus ejes principales de su plan de gobierno, ¿cómo lograr una educación equitativa en los mismos niveles, tanto en la educación rural como en la educación de la ciudad? Porque en este año, pues la brecha sigue creciendo mucho más. ¿Cómo lograr una educación de calidad en estas dos zonas? Hay que hacer una reforma integral del sistema educativo. La salud y la educación en las escuelas, se creó el programa Escuelas del Milenio, que suena muy bonito y que es bonito realmente, pero que no atiende la realidad rural, porque la escuela queda a 30, 40, 50 kilómetros de la comunidad y la comunidad, los niños no van a la escuela. Tenemos más de 200,000 niños que no entraron a la escuela en los últimos 8 años. Hay que hacer una nueva campaña de alfabetización con esos niños y hay que abrir las escuelas rurales, con escuelas de calidad, con formación acorde a la cultura de la comunidad, al ambiente, al medio ambiente de la comunidad y a fomentar las mejores condiciones de vida de esa comunidad. El bachillerato debe estar orientado a producir. No es posible que en el Ecuador tengamos más de 100,000 unidades de producción de banano y ni un solo colegio técnico en banano, en café, en arroz, en caña, en fruta, en hortalizas, en ganadería, en pesca, en industria, en artesanía, en servicios. Es una locura. Haber eliminado los colegios de artes y oficios donde la gente podía estudiar electricidad, electrónica, computación, secretariado, farmacia, enfermería, peluquería, etcétera, corte y confección, fue una tontería. Hay que reabrir esa posibilidad y tener un bachillerato vinculado a mejorar las condiciones de vida de las familias ecuatorianas. Para eso debería servir la educación, para mejorar la productividad, para mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos. Por lo tanto, una reforma educativa de fondo. Y desde luego, eso va a implicar mejorar la calidad de la educación y entender que el desarrollo de un país solo es posible desde sus raíces. No es posible desarrollar el país con un invento de laboratorio o de escritorio. El país tiene una senda histórica. Nuestro país es un país agropecuario y hay que fortalecer la producción agropecuaria y convertirlo en agroindustrial. Debimos ser agroindustriales desde hace 60 años. Esa tarea nos toca ahora a las generaciones actuales emprender y transformar para llevarle al país al desarrollo económico con inclusión social y superando, erradicando la pobreza. La educación moldea la sociedad, moldea el futuro de un país y hay que tener educación de calidad, educación que nos forme y forme en valores humanos a los niños y jóvenes y que les dé la oportunidad a la juventud de transformar el país. Se dice la juventud no solo es el futuro de la patria, sino el presente de la patria, demagógicamente, porque a la juventud no se le da posibilidades de tener un bachillerato técnico, no se le da posibilidades de ingresar a la universidad pública, no se le da posibilidades cuando se gradúa de incorporarse a la vida laboral porque no tiene experiencia laboral, no se le da posibilidades de acceder a crédito, salvo a los jóvenes que vienen de familias pudientes y que la familia les puede financiar. Pero la gran mayoría de la juventud ecuatoriana no tiene esas posibilidades. Tenemos que tener un gobierno sensato, con sentido de urgencia, que apoye a la juventud. Listo, y en cuanto a la educación superior, en cuanto al examen ser bachiller, en su caso, por ejemplo, ¿cuál es su opinión? ¿Lo quitaría rotundamente? ¿Qué hacer para el ingreso? Desde luego, este fue un invento del expresidente para evitar que las universidades crezcan. Absurdo. Mientras más jóvenes estudien en la universidad, tendremos un mejor país, sin duda alguna. Así lo demostró la reforma universitaria de los 70, 80 y que duró hasta inicios hasta mediados del año 2000, hasta el 2008, 2009. Que la educación transforma una sociedad. Transformó el país la educación, sin duda. Logró avanzar el país y de repente se les ocurrió cerrar. Y claro, las familias que pueden pagar universidad, pagan universidad privada, pero el que no tiene plata
está sometido a un examen que no tiene nada que ver con lo que estudian los chicos en los colegios. Ese examen, ser bachiller, en definitiva, es un fracaso. Hay que eliminarlo, pero no solo hay que eliminar el examen ser bachiller, hay que hacer cursos de nivelación en las universidades públicas para que los estudiantes puedan ingresar a la carrera de sus sueños con mayores niveles de conocimiento, especialmente por la diferencia entre colegios de capitales de provincia con los colegios rurales que tienen deficiencia de calidad y que desde luego en un proceso hay que mejorar. Y finalmente la propia educación universitaria tiene serios problemas. Se burocratizó la educación y se les hace llenar formularios, papeles a los profesores de escuela, colegio y universidad. La universidad tampoco está adaptada a la realidad productiva de cada provincia. Cada provincia debe tener una universidad para investigación científica y para formar los cuadros dirigentes transformativos de la provincia. Hay provincias turísticas, agropecuarias, hay provincias pesqueras que requieren universidades vinculadas a esas áreas de producción. Pero ¿cómo obtener las fuentes de financiamiento precisamente, candidato, para crear estas universidades de las que usted habla? No hablo de crear, hablo de que las universidades públicas abran sus puertas. Podemos bajar costos con educación a distancia, con educación virtual. Un colegio radiofónico, un colegio de televisión online tiene costos bajísimos y puedes llegar a miles de jóvenes estudiantes en cada provincia. Por lo tanto, se puede bajar costos. No es posible que tengamos ahora profesores con salarios de 6, 7 mil dólares ganando más que el presidente de la República y trabajando 10, 12 horas a la semana en clases. O como el caso de Yachay, que ya es una exageración, los salarios de 10, 15 mil dólares. Hay que hacer un cambio profundo de la universidad. La universidad es una universidad de un país en vías de desarrollo, un país que no ha logrado el desarrollo ni la erradicación de la pobreza. Por lo tanto, la política salarial tiene que cambiar en las universidades. Tenemos que ahorrar y desde luego vamos a requerir financiamiento complementario para las universidades. Pero con lo que tenemos ya podemos ampliar el cupo de las universidades con educación online. Sin duda alguna, lo que tenemos que hacer es una transformación profunda de la educación universitaria para que ésta sea de calidad. Derecho a estudiar la no contra los avances de la educación. Sí, justamente en ese sentido, mucho se cuestiona, en cambio, que la educación en línea es menos válida, tal vez, que la educación superior, que la educación presencial, perdón. Entonces, ¿ahí cómo hacer para equiparar también que las dos modalidades sean de calidad? Es decir, la educación en línea, educación a distancia, porque es calidad. Hay universidades de alto prestigio que tienen cursos lo que tú dices no es verdad. Se puede tener educación de calidad a distancia o virtual. Acordemos que aquí tenemos una universidad, que es la Universidad de Loja, una universidad a distancia, ni siquiera virtual, una universidad con textos. Y esa universidad forma profesionales en todo el país. Lo que pasa es que a veces dogmatizamos y nos cerramos la cabeza a pensar que solo hay una vía para hacer educación. La educación no es necesariamente un edificio. La educación a distancia y la autoeducación ha demostrado que la gente puede autoeducarse con guías didácticas adecuadas. E incluso puede hacer prácticas preprofesionales, desde luego, porque estás estudiando online o a distancia y puedes ingresar a prácticas preprofesionales tanto en empresas públicas como privadas. Listo, y en otro tema, vamos ahora al tema de las cárceles. ¿Qué mecanismo es el ideal para tener verdaderos centros de rehabilitación? Vemos que estamos en una crisis en las cárceles en todo el país. Yo creo que el gobierno anterior, así como digo que hubo una contrarrevolución en educación, también la hubo en salud y en rehabilitación social. Un retroceso del país. La rehabilitación social hace 10 años atrás tenía enormes problemas, era deficitaria, pero era bastante mejor que la bodega de cárceles que tenemos ahora. Se rompió el criterio que la rehabilitación implicaba, que ganen puntos los detenidos si es que tenían buen comportamiento, si es que estudiaban la escuela, el colegio o la universidad,
si se incorporaban a una actividad productiva laboral, si es que tenían alguna actividad deportiva o sociocultural, se bajaban puntos. Resolvieron que no, que ese sistema no valía, hicieron una reforma donde le dejan a la persona presa sin posibilidades de rehabilitación. Las cárceles son colegios y universidades del delito. Y esto tiene que cambiar con una política de rehabilitación clara. Debe haber rehabilitación social. Debe fomentarse que los presos estudien la escuela, el colegio, la universidad y terminen sus estudios. Que puedan incorporarse a una actividad productiva. Que puedan tener una actividad recreativa y deportiva permanente. De lo contrario, vamos a seguir con esta muy mala administración y gestión de la rehabilitación social. Tenemos ahora el triple de presos de los que teníamos en el año 2007. En 13 años hemos triplicado el número de presos y no hemos resuelto los problemas de seguridad y mucho menos los de rehabilitación social. Es necesario un cambio de políticas de rehabilitación y un cambio de la ley actual, que es un disparate. Listo, muchas gracias. Ahora Francisco continúa. Bueno, sí, un poquito hablemos de política, candidato. Bueno, usted ya un político de vieja data, ha tenido mucha experiencia en el manejo del asunto político. Usted, luego de los escándalos que se ha escuchado de corrupción dentro de la Asamblea Nacional, en el que se hablan de presuntos repartos, presuntos acuerdos por debajo de la mesa, ¿cómo cree usted que podría establecer una relación de la administración, del Ejecutivo en su administración, para que precisamente no se generen estos acuerdos ilícitos, podría llamarse así? Sí, no sé si sean ilícitos o lícitos, pero no son acuerdos éticos, que es lo más importante. Pueden terminar siendo ilícitos, no necesariamente por voluntad de una de las partes, pero puede pasar. El tema es que cuando no hay política, cuando tú no acuerdas, por ejemplo, la reforma a la corrupción, la reforma a toda la ley de contratación pública, eliminar el CERCOP, que prefija los pliegos, ponerle a la Contraloría como parte del proceso de control que hoy no tiene. La Contraloría no participa en la contratación, sino cuando está terminado, la obra se ha entregado. No hay ningún mecanismo de control. Esa es una ley, por eso le dije, iba al inicio de la conversación, que el COVID de la corrupción es la ley de contratación pública y la estructura que ha generado como el CERCOP. Eso hay que cambiar de fondo y hay que llegar a acuerdos en el Parlamento. Pongo el ejemplo porque transparentemente, de manera pública, se puede llegar a un acuerdo de combatir a la corrupción, cambiando los instrumentos jurídicos que facilitan la corrupción. Pero igual manera, en política de desarrollo económico, si queremos inversión, bueno, traigamos bancos internacionales al país y queremos inversión, no es que no la queremos. En un país dolarizado es fundamental traer dólares. Y si traemos nuevamente a la banca internacional que fue sacada del país hace años atrás, podemos tener mayores recursos de financiación. Si acordamos impulsar que quienes sacaron sus ahorros y sus capitales por miedo a la confiscación, la ley de herencia y plusvalía, que son más o menos 40.000 millones de dólares, y que para regresar al país pagan o deberían pagar impuestos entre 25 y 30% de impuestos. Si bajamos ese impuesto al 5%, estimulamos que esos capitales vengan. Ahí tienes otro acuerdo parlamentario. Puedes tener un acuerdo en la reforma educativa, en todos los ámbitos, acuerdos serios de cara al país, compromisos de salir de la crisis y no compromisos por debajo de la mesa. Así dirigiré yo el gobierno ecuatoriano. ¿Cuál es su apreciación de la dolarización, candidato? ¿La mantendría en el gobierno? ¿Fortalecerla? Totalmente. Hay que fortalecerla y para fortalecerla hay que traer inversión, aumentar las exportaciones para traer dólares, no satanizar la inversión. Es absurdo que un ecuatoriano que tiene plata no pueda traer su plata porque no es legal. ¿Cómo así? Hay que cambiar esas absurdas leyes y hay que modificar el marco jurídico en función de construir una autopista de desarrollo económico y no esta carretera llena de baches y quebradas que impiden el desarrollo. Parte de eso es el financiamiento. Y el financiamiento hay que tener apertura para mantener y fortalecer la dolarización. Es muy importante ir hacia una política
de desarrollo agropecuario, de agroindustria específicamente, porque la agroindustria nos va a permitir mejorar nuestros precios, mejorar los precios de nuestros productos de exportación. Esto es vital hacerlo en los próximos años. El país está atrasado en esa política más de 60 años. No se sembró el petróleo en la bonanza de los 70 y no se sembró el petróleo en la bonanza 2010-2015. Ahí se debió sembrar el petróleo en desarrollo económico, en agroindustria, porque tú puedes concesionar la obra pública en alianzas público-privadas, pero lo que no puedes concesionar es el desarrollo económico. En cuanto a la política migratoria de su administración, candidato, ¿cuáles serían los principales ejes de trabajo? Primero con nuestros propios migrantes. Y creo que haya habido mucha demagogia. Los migrantes se les ha ofrecido poder venir al país, se les impide traer maquinaria, por ejemplo, se les impide traer incluso recursos. No existe una política de afiliación a la seguridad social en los países donde ellos viven. Cuando regresan, su récord financiero, su manejo de financiero hace que no sean sujetos de crédito. Esto hay que cambiar, hay que tener una política de apertura y de trabajo con los migrantes, con ellos, junto a ellos, diseñando una política pública con los actores de cada sector de la sociedad y la economía, y no de espaldas a ellos. Por otro lado, el gobierno de democracia sí será un gobierno de plena amplitud en las relaciones internacionales. Mantendremos las mejores relaciones con América Latina y el Caribe, con Estados Unidos y Canadá, con Europa, con los países asiáticos, con los países árabes, con Israel, con Rusia. No tendremos una postura ideológica, tendremos una postura de apertura. Y la política migratoria ecuatoriana, por lo tanto, tendrá y fomentará la unidad de los pueblos del mundo y la apertura comercial con todo el planeta. En cuanto a los medios incautados, candidato, ¿qué haría usted con eso? ¿Los va a vender? ¿Ha pensado en eso? A ver, hay medios incautados que los han rifado y que los han quebrado, los han mal usado. Y hay medios incautados que pueden ser vendidos, lamentablemente muchos de ellos ya deteriorados por la mala gestión y mala administración. Pero no tiene sentido que el Estado intervenga en miles de cosas. El Estado tiene que ser eficiente en la educación, en la salud, en la seguridad, en la política exterior. El Estado no tiene por qué meterse en otras áreas. Tiene que fomentar que esos 2 millones de familias ecuatorianas que tienen un transporte público, un comercio, que son artesanos, que tienen un negocio, una tienda de barrio, o que aquellos que producen café, cacao, banano, los cientos de miles de familias emprendedoras del país necesitan apoyo. Esas familias son las que deben dinamizar la economía. Esas iniciativas son las que deben dinamizar la economía y no el Estado. Por lo tanto, apertura a vender esos bienes que no tienen sentido que el Estado los tenga. Y segundo, sobre este tema, nosotros como gobierno privilegiaremos la construcción de obra pública a través de alianzas público-privadas. No endeudaremos al país para eso. Más o menos usted ya tiene pensado, ideado en su cabeza quiénes lo acompañarían en su gabinete, candidato. No, yo creo que eso es muy temprano y muy peligroso decir. Candidato, le agradecemos muchísimo por su tiempo, por habernos expuesto su plan de trabajo, que es cosas importantes que la gente necesita saber. Por último, quisiéramos saber si es que un mensaje que usted le deja a la ciudadanía. Que podemos construir un futuro de dignidad desde nuestras raíces. Que vamos a salir adelante, con fe, con esperanza, arrimando todos el hombro como lo hemos hecho siempre. Nuestro país es un país donde la gran mayoría de ecuatorianos somos gente honesta y trabajadora. Muchísimas gracias. Candidato, algo que se me quedaba nada más una interrogante. ¿Usted cree que la actividad minera y la actividad petrolera puede coexistir con el medio ambiente? ¿Cuál es su postura frente a estos dos trabajos, a lo minero y a lo petrolero? Creo que no son el eje del desarrollo. Creo que es un error creer que ese es el eje del desarrollo. Por ponerte un ejemplo, no generan empleo sino en sectores muy específicos y muy poco empleo. El empleo lo generas en la producción,
agropecuaria, agroindustrial, en la construcción, en los servicios, en el transporte. Por lo tanto, el modelo nuestro tendrá prioritariamente agricultura, agroindustria, turismo como ejes. El resto de las actividades industriales, industria de la construcción, transporte, servicios, etcétera, se dinamizan si entran recursos, y para eso tienes estos tres grandes pulmones de la economía o motores de la economía. Por lo tanto, la minería y el petróleo para nosotros serán absolutamente secundarios. Lo trabajaremos con riguroso control ambiental. Revisaremos los contratos mineros porque hay quejas de comunidades y estudios que en algunos de los casos pueden ser absolutamente ciertos, de que sí contaminan fuentes de agua. La Constitución prohíbe la minería en áreas protegidas, áreas de reserva y fuentes de agua. La consulta popular del 2018 nos dio un claro mandato en esa dirección. Por lo tanto, creo que el Estado ecuatoriano debe ser un Estado que construya su futuro desde sus raíces. Que entendamos que somos el país del maíz y de la papa, que somos el país del cacao, del tomate, que somos el país de la quinoa, y que nuestra riqueza está en la biodiversidad, que nuestro potencial lo marcó la historia de la nación a lo largo de miles de años, que somos el país de la mitad del mundo, que nuestra fuerza es ser lo que somos, no otra cosa. Esa es nuestra fuerza. Y desde esta fuerza debemos construir el futuro. Candidato, ahora sí, le agradecemos mucho por su tiempo y le deseamos mucha suerte en sus actividades. Que esté bien, hasta luego. Gracias.